Buenas tardes, estamos en una nueva sesión de la materia de cálculo 2, esta vez para referirnos a los operadores diferenciales, a las operaciones diferenciales. A propósito de lo que estamos estudiando ahora, que son las derivadas parciales. Bueno, el operador diferencial vectorial, o denominado nabla, pues es este triángulo que lo ves así en esa posición. Entonces se representa de esta manera y se define como un vector. Mira, es un vector que calcula la derivada parcial respecto de x, respecto de y respecto de z. Bueno, ya sabemos nosotros cómo escribir un vector como la suma de estos componentes o simplemente como una terna ordenada, que será seguramente la opción por la que nos decantaremos, es decir, a representar el nabla como esta terna ordenada, donde en cada componente sería la derivada parcial respecto de x, respecto de y, respecto de z. Bueno, entonces pasamos ya a definir la primera operación diferencial, la gradiente. Posteriormente estaremos estudiando pues las otras operaciones diferenciales, como son pues la rotacional o la divergencia, que incluye los conceptos de producto escalar, producto vectorial, todo eso que anteriormente ya habíamos estudiado. Bueno, pues para la gradiente necesito yo una función en x y z, y con las tres variables que estamos considerando. Por lo tanto, el gradiente de f vendría dado por, esta es la forma de representar, grad f, o mejor, la que vamos a utilizar, siempre con el símbolo del nabla. Nabla f, la derivada, mira, es también un vector, la gradiente, la derivada parcial de la función respecto de x, el otro componente, la derivada parcial de la función respecto de y finalmente la derivada parcial de la función respecto de z. Esto se trata de un vector, por lo tanto, pues la gradiente de f define un campo vectorial. Bueno, nos vamos con las propiedades de la gradiente y tendrás que recordar simplemente las propiedades de la derivada, porque la gradiente simplemente pues es una ampliación de lo que es el concepto de la derivada. Bueno, entonces voy a considerar dos funciones escalares, f de x y z, g de x y z. Si existen sus gradientes de estas funciones, se cumple lo siguiente. La gradiente de un escalar por una función es el escalar por la gradiente de la función. Bueno, acá estamos aclarando de que k es un número real, un escalar. Y la gradiente de una suma o resta de funciones va a ser la suma o resta de las gradientes. La gradiente de un producto, ¿recuerdas la regla de la derivada de un producto? Pues aquí aplicamos eso. Sería gradiente de la primera función por la segunda, más gradiente de la segunda función por la primera sin gradiente, así hablaríamos. Y ya te imaginarás la derivada del cociente. Entonces es la gradiente de la primera función por la segunda sin gradiente menos la gradiente de la segunda por la primera, dividido entre el cuadrado de la segunda función. Muy bien. La gran aplicación que le vamos a dar a esto de la gradiente es la ecuación del plano tangente. ¿Por qué? Y aquí me voy a adelantar. Geométricamente, ¿qué cosa es la gradiente? Pues es este vector normal que está saliendo del punto P, x0, y0, z0 de la superficie. Y tú sabes, en el plano, cuando hemos estudiado el plano, ¿qué era lo más evidente? ¿Cuál era su propiedad más evidente? Su normal. Por lo tanto, la gradiente justamente te da pues la ecuación de la normal. Entonces, recordando, porque sale esto de ahí, entonces, bueno, si tengo yo una superficie f o s, descrita por la función f de x y z igual a una constante k, el plano tangente a s en el punto x0, y0, z0 de la superficie viene dado por, ¿recuerdas este producto escalar que hacíamos con las derivadas parciales? Esto lo habíamos definido en la sesión anterior. Y bueno, la vez que hemos estudiado también la ecuación del plano, teníamos este producto escalar. Entonces, el producto escalar de la gradiente por esta diferencia de componentes de el punto P menos el punto P0, ¿verdad? Entonces me da pues la ecuación del plano tangente. Esto es algo que ya hemos estudiado y ahora nos va a resultar más fácil porque vamos a utilizar directamente la ventaja de conocer la gradiente. Enseguida hacemos algunos ejemplos. Bueno, otro de los conceptos para los que nos sirve la gradiente será para definir derivada direccional. Se llama derivada de f en la dirección a, o derivada direccional de f en la dirección a,
a la componente de la gradiente de f en la dirección de un vector unitario a. Es decir, el producto de la gradiente, el producto escalar, por el vector unitario a. Muy bien, ahora sí tocan hacer los ejercicios correspondientes. Mira, tengo una función f de x y de z descrita por esta expresión 3x cuadrado y menos y al cubo z. Dicen, me piden hallar su gradiente en el punto P de coordenadas 1, menos 2, menos 1. Bueno, recordamos qué cosa es la gradiente. Pues es un vector constituido por las derivadas parciales respecto de cada una de las variables, ¿verdad? Respecto de x, respecto de y, respecto de z. Las derivadas parciales que ya en la sesión anterior pues hemos ido ejercitando, pues ahora pues bastante sencillas aparecen. Bueno, entonces primer componente, derivada parcial respecto de x. Recuerda, hay que derivar respecto de x considerando las otras variables como si fuesen constantes. En realidad solo esto se derivaría, esto no tiene x. Entonces tendremos 2 por 3, 6, xy. Muy bien, no hay nada más. Respecto de y sería 3x cuadrado, ahí está, acá, menos 3y cuadrado por z cuadrado. Y respecto de z, solo esto, ¿verdad? Sería menos 2y cubo z. Muy bien, esa es la gradiente, mira qué sencillo, qué facilito. Y nos han pedido evaluar en el punto 1, menos 2, menos 1. Entonces, a x le vamos a poner 1, a y menos 2 y a z menos 1. Entonces, la gradiente de la función f en el punto P va a ser igual a, ya tengo este vector, pero esta vez le coloco las coordenadas del punto. 6 por 1 por menos 2, 3 por 1 al cuadrado, menos 3 por menos 2 al cuadrado por menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 2 al cubo por menos 1. Hago las operaciones y tengo lo siguiente. 6 por menos 2 es menos 12 en x. Acá tendría 3 por 1, 3, menos 3 por 4 por 1. 3 por 4 por 1 es 12, sería 3 menos 12, menos 9. Y acá tendría menos 2 por menos 8, sería más 16, pero por este menos 1 se vuelve menos 16. Y el vector resultante me quedaría menos 12, menos 9, menos 16. Bueno, en este ejemplo se me pide hallar un vector unitario normal a la superficie x cuadrado y más 2xz igual a 4 en el punto 2 menos 2, 3. Este punto P, 2 menos 2, 3, tiene que pertenecer a esta función. Veamos si es así. Mira, sería 2 al cuadrado por menos 2, sería menos 8. Más 2xz. 2 por 2 por 3 sería 2 por 2, 4 por 3, 12, menos 8 más 12, 4, ¿sí? Este punto pertenece a la superficie. Entonces, más o menos haciendo el esquemita, tendría aquí la superficie S, cuya ecuación es esta función. Ahí está el punto de la superficie y lo que estoy queriendo encontrar es un vector normal unitario. Bueno, el vector normal, ya sabes, es la gradiente en este punto, pero yo quiero un vector unitario, entonces un vector con las mismas características, misma dirección, sentido, pero cuyo tamaño sea 1, ¿verdad? Entonces este vectorcito n es paralelo a este vector unitario, ¿verdad? Este vector unitario es lo que me están pidiendo calcular. Bueno, entonces la normal es la gradiente, ya sabes que es esta expresión. Calculo las derivadas parciales. Respecto de x sería 2xy más 2z, muy bien. Respecto de y solamente esto sería x cuadrado. Y respecto de z solamente aquí hay z, 2x. Muy bien. Ahora donde dice x y z, ponerle los valores de 2 menos 2, 3 según sean x y z respectivamente. Entonces acá tendríamos 2 por xy, 2 por 2 por menos 2, más 2z más 2 por 3. Acá sería x al cuadrado, sería 2. Sería, acá está mal. Esto sería 2 al cuadrado nada más. Claro, igual va a salir 4, ¿verdad? Es x al cuadrado, entonces 2 al cuadrado. Muy bien, el otro sería 2x, sería 2 por 2. Sí, correcto. Muy bien, haciendo las evaluaciones tendremos 2 por 2 por menos 2 sería menos 8 más 6 sería menos 2. 2 al cuadrado 4 y 2 por 2 4. Muy bien, ahí tenemos la gradiente. Ahora de esta gradiente lo que yo voy a hacer es calcular el vector unitario. Mi problema ya se ha vuelto un problema de vectores. Su vector unitario de esta gradiente sería a este vector dividido entre su módulo. Entonces tengo el vector menos 2, 4, 4, su módulo, raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes sumados. Menos 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Aquí abajo tendría 4 más 16 más 16. 4 más 16, 20 más 16, 36. 6 cuadrada, 6. Me quedo con el valor positivo. Este es un módulo, no te olvides. Entonces, dividiendo el vector entre 6 sería menos 2 entre 6 es menos 1 tercio. 4 sextos, 2 tercios. 4 sextos, 2 tercios. Este sería el vector unitario.
Oye, entonces, ¿y cómo yo sé que está bien el vector unitario? Si es que su módulo de esto es 1. Entonces aquí hago una pequeña verificación, ¿no? El módulo del vector unitario, la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las componentes. Menos 1/3 al cuadrado, 2/3 al cuadrado, 2/3 al cuadrado. Bueno, entonces aquí voy a tener un noveno más 4 novenos más 4 novenos. 1 más 4 más 4 serían 9 novenos. 9 novenos es 1, entonces raíz cuadrada de 1 es 1, que es el tamaño que debe tener un vector unitario. Por lo tanto, esta solución que he determinado es 100% correcta. Bueno, ahora me piden determinar la ecuación del plano tangente a la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado en un punto 1, 0, 1. Este punto, reitero, tiene que pertenecer a la superficie. Veamos, 1, 0, 1 sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, 1. ¿Z valdría 1? Sí, correctamente. Muy bien. Pero esta función tengo que ordenarla. Tú sabes que es una expresión f de x y de z igualado a una constante. Entonces esta z lo paso a este miembro y sería igualado a la constante 0 en este caso, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado menos z. Esa sería mi función, la cual tengo que derivar. Muy bien, ya sabemos del plano, lo que me interesa es la normal. ¿Qué cosa es la normal? La gradiente. Entonces la gradiente, que es la derivada parcial de la función respecto de cada una de las variables, de x, de y y de z. Respecto de x, fácil, 2x, respecto de y, igual 2y, y respecto de z sería menos 1. Esta es la gradiente, pero la tenemos que evaluar en ese punto, en el punto 1, 0, 1. Entonces sería 2 por 1, 2 por 0 y menos 1. Resultado sería 2, 0, menos 1. Aquí está la gradiente, que es la normal del plano. Y ahora pues recurrimos a la expresión que nos da la ecuación del plano, que no es otra que el producto escalar de la normal por un vector cualquiera a partir de este punto P, ¿verdad? ¿Recuerdas? Cuando hemos estudiado un punto X, Y, Z del plano. Ahí está. Y tiene que ocurrir la perpendicularidad con cualquiera de los vectores que constituyen el plano, y la perpendicularidad pues condiciona que el producto escalar sea 0. Muy bien, entonces aplico esa relación. Entonces la gradiente, que es 2, 0, menos 1 por x menos x0, que sería 1, y menos y0, que sería 0, y z menos z0, que sería 1. Muy bien, hago las operaciones, sería 2x menos 2 acá, 0, la parte de y se pierde, la parte de z menos 1 menos z más 1, hacemos las reducciones, me quedaría 2x menos z menos 1 igual a 0, la ecuación de este plano que es tangente justamente, ¿no? Aquí una ideita, una idea espacial de lo que ocurre, le hemos llamado pi, entonces esa expresión sería la ecuación del plano tangente a la curva S en el punto P. Bueno, venimos ahora a estudiar otro ejemplo muy similar al anterior, porque se trata también de hallar la ecuación del plano tangente a la superficie. Esta vez es 2xz cuadrado menos 3xy menos 4x igual a 7 en el punto 1 menos 1, 2. Asegúrate siempre de que este punto pertenezca a la superficie, si no estaríamos hablando de un absurdo, ¿no? Entonces, el punto debe pertenecer siempre. Hagamos una verificación. 2 por x vale 1, por z al cuadrado 2 sería 2 por 1, 2, 2 al cuadrado 4, por 2, 8. 8. 3 por 1 por menos 1 sería menos 3, con esto se cambiaría más 3, sería 11. 4 por 1, 4, 11 menos 4, 7. Sí, evidentemente este punto pertenece a esa superficie. Muy bien, ahora ya sabes lo que hay que hacer. Calculamos su normal, que es su gradiente. Entonces la gradiente, las derivadas parciales. Respecto de x tendríamos 2z cuadrado menos 3y menos 4. Respecto de y simplemente este menos 3x, y respecto de z sería 2 por 2, 4xz. Muy bien, ahí está la gradiente del, bueno, en el punto, o bueno, la gradiente de la función. Ahora, recién en el punto 1 menos 1, 2, pues adjudicamos los valores, como en cada ejercicio que hemos ido haciendo. Entonces aquí voy a tener 2 por 2 al cuadrado, menos 3 por menos 1, menos 4, menos 3 por 1, 4, 1 por 2. Hacemos la valoración, 2 por 4 es 8, más 3, 11, menos 4, 7, aquí está. Menos 3 por 1, menos 3, aquí está. 4 por 1 por 2 es 8, aquí está. Entonces este es el valor de la gradiente ya en el punto concreto. Y bueno, el plano tangente, ya sabes, esta es su ecuación, esta expresión, que en realidad es una condición de
de perpendicularidad, hacemos las operaciones 7 menos 3, 8 por x menos 1, y más 1, z menos 2. Desarrollamos, tendremos 7x menos 7 menos 3y menos 3 más 8z menos 16. Reducimos los términos independientes y me quedaría 7x menos 3y más 8z menos 26 igual a 0, como la ecuación pues del plano tangente a esta superficie en el punto 1 menos 1, 2. Bueno, en el ejemplo 5 se nos pide calcular la derivada direccional de la función f x cuadrado y z más 4xz cuadrado en este punto 1 menos 2 menos 1 en la dirección y sentido del vector 2i menos j menos 2k. Bueno, la derivada direccional me va a dar el producto escalar de la gradiente por un vector unitario a. Bueno, como en los otros ejercicios, calculamos la gradiente, cuyas componentes son las derivadas parciales respecto de cada una de las variables. Fácilmente tenemos respecto de x 2x y z más 4z cuadrados, respecto de y sería x cuadrado z nada más, y respecto de z sería x cuadrado y más 8xz. Evaluando en el punto 1 menos 2 menos 1, x y z sustituimos con estas coordenadas, 1 menos 2, 1, en todos los casos. Me va a resultar luego de hacer las operaciones, que es bastante fácil, 8 menos 1 menos 10. Ese sería el valor pues de la gradiente, el vector gradiente en el punto P. Bueno, ahora el vector unitario A es simplemente, pues como me dicen, en la dirección y sentido de 2i menos j menos 2k, de esto saco su vector unitario. Entonces 2 menos 1 menos 2, que serían las componentes de A, entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Entonces aquí tendría 4 más 1 más 4 sería pues 9, raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces tengo que el vector unitario es 2 tercios menos 1 tercio menos 2 tercios. Sería fácil comprobar que su módulo sale 1. Y finalmente, pues para la derivada direccional, el producto escalar de la gradiente, 8 menos 1 menos 10, por este vector unitario, 2 tercios menos 1 tercio menos 2 tercios. Bueno, todos son tercios, me voy a aprovechar de eso. 8 por 2, 16, menos 1 por menos 1 más 1, menos 10 por menos 2 más 20, 16 más 1, 17, más 20, 37 tercios. Este valor sería la derivada direccional. Recordemos, una derivada es el valor de la recta tangente. Me estaría midiendo una pendiente. 37 tercios es una pendiente positiva. Vale decir que en ahí está creciendo pues la función con mucha tendencia hacia arriba. Esa sería la significación geométrica que podríamos darle a esta derivada direccional. Bueno, pues la siguiente sesión estaremos estudiando los otros operadores, la divergencia, el rotacional, así que pues te invito a participar, a que no te pierdas el próximo vídeo de nuestras sesiones. Muchas gracias por tu atención.